Bueno, pues parece que ya, sí. Muy buenos días. En esta ocasión me encuentro con un colega también de la carrera de Relaciones Internacionales, unos años un poco más joven, pero coincidimos ambos en el campus Monterrey más o menos en las mismas épocas. El licenciado Samuel, no sé si quieras darnos una pequeña introducción de tu carrera profesional, Samuel, ¿a qué te has dedicado después de graduarnos? Bueno, pues después de que estuvimos un ratillo juntos en el campus Monterrey, haciendo la licenciatura en Relaciones Internacionales, yo trabajé un rato también en cuestiones de derechos humanos con Amnistía Internacional en México como recaudador de fondos, encargado un poco de encontrar, de expander el programa de membresía en el país. Y al mismo tiempo tuve la fortuna de que precisamente me obtuve una beca para poder hacer mis estudios en estudios de desarrollo en Suiza. Y pues eso fueron 2 años y posteriormente decidí quedarme para el doctorado. Y pues bueno, una cosa ha llevado a la otra y sin darme cuenta pasé ya 9 años fuera de México a raíz de eso y haciendo un poco consultorías relacionadas para empresas de bienes de consumo, pero también haciendo un poco cuestiones relacionadas con la academia, porque, por ejemplo, en Israel estuve haciendo mi postdoctorado en la Facultad de Derecho y todavía enfocado en cuestiones de historia económica y financiera. Y la última oportunidad que tuve de viajar antes de regresar a México fue en Singapur, donde hice un proyecto sobre derecho comercial con una empresa israelí-estadounidense. Pues yo quisiera decir que eres de los pocos que han tenido tanta fortuna de aplicar la carrera en tantas partes del mundo y que a pesar de el gran tiempo que me comentas que pasaste en Suiza, el país que nos tiene aquí el día de hoy es eh, otro de los que has mencionado, Israel, porque precisamente el inicio de la pandemia te toca a ti vivirlo en este territorio y es lo que pues nos ha llevado a estar en contacto contigo el día de hoy. Cuéntanos un poquito cómo es ese inicio de la pandemia en este territorio. Pues fíjate que a mí sí me tocó muy de cerca, porque precisamente yo me encontraba haciendo un postdoctorado, un programa postdoctoral en la Universidad de Tel Aviv, y me había mudado de Londres para ir precisamente a Tel Aviv a hacer lo que tenía que hacer allá. En febrero había yo decidido ir a viajar con unos amigos para esquiar, ¿no? O sea, habíamos aprendido juntos a esquiar y entonces habíamos planeado un viaje de esquí y resulta que nos fuimos a Italia. De todos los lugares posibles, habíamos escogido Italia para ir a esquiar. Mis Estás amigos estaban hablando viviendo todavía en febrero Europa. 2020. Así es, Ok. así es. Entonces, llegamos ahí, llegamos a Venecia y de Venecia ya tomamos el coche y nos fuimos a los Dolomitas, se llaman las montañas ahí en Italia, en esa zona. Y estuvimos una semana y después regresamos. Y bueno, pero ya en las noticias, desde antes, preparándome para el viaje, ya había notas de que había muchos problemas, en China se estaba saliendo de control todo lo del COVID, la COVID, y después en Italia también empieza a haber ciertos brotes. Y pues yo sí traía un poco de miedo, ¿no? Porque dije, vamos a ir a Italia, de todos los lugares posibles. Y me estás hablando de febrero. Yo por eso te preguntaba, porque para febrero 2020, Italia ya era un territorio que decían estaba completamente en descontrol. Todavía no se conocía, cuando nosotros estábamos, todavía no se conocía bien la magnitud del problema en Italia. Sabíamos que era uno de los casos que tenía la mayor cantidad de gente. De hecho, una anécdota, en Roma, en el aeropuerto, casi pierdo el vuelo porque no había gente trabajando en el aeropuerto de Roma por miedo a lo que estaba pasando con la COVID. Pero pues yo un poquito así como me aventé, me dejé ir. Y tú, si eh, quieren, yo piloteo el vuelo también. Ya sé, y entonces ya de regreso, pues regresé, volé de Venecia a Tel Aviv de regreso, y otra vez, y después de eso el gobierno israelí mete las prohibiciones para salir de Israel, comienzan a cerrar los vuelos y ya no aceptar gente extranjera. Y en eso tenía yo como 2 o 3 días de haber llegado a Tel Aviv de regreso y Ujú. ponen fechas de que todas las personas que habían viajado a Italia
entre tales fechas, ahorita no recuerdo la fecha precisa, tenían que meterse en autoaislamiento por 14 días. Ajá. ¿Te tocó? Eh, yo revisé y por un día no me tocó. O sea, prácticamente andabas esquivando el peligro. Sí, me tocó esquivarla en esa vez. Y bueno, ya regresé a Tel Aviv y la situación sí estaba poniéndose un poco tensa, pero la solución del gobierno israelí era únicamente empezar a cortar el número de llegadas. Israel es un país que depende muchísimo del turismo Ujú. económicamente. Y entonces, pues sí, era una decisión muy difícil para el gobierno israelí de poder hacer eso. Cerrar Pero pues ellos fronteras. consideraron que si se aislaban, digo, tampoco es difícil para Israel cerrar fronteras, porque gracias al conflicto palestino-israelí, solamente tienen fronteras con Egipto y con Jordania, territorio, o sea, en tierra, y la frontera aérea nada más es un aeropuerto, que es el que está en Tel Aviv, es el principal, Ben Gurion. Bueno, ahorita Ajá. creo que ya tienen uno en Eilat también al sur, y reciben ciertos vuelos con Jordania, pero el principal es Tel Aviv. Entonces, si tú te quieres cerrar Ciudad de Israel, cierras los tres cruces fronterizos que hay en tierra y el aeropuerto. Y es efectivamente lo que empezaron a hacer. Fíjate, siento, Eh, siento que nos adelantamos un poquito precisamente porque nosotros ya vamos luego al tema. Pero para todos aquellos que no estén tan familiarizados con los territorios extranjeros, en esta ocasión Israel, ¿qué pudieras decir para presentarles en grandes rasgos lo que son las características principales de este territorio? Como nos acabas de decir ahorita, es un territorio en conflicto en presentes tiempos, tiene tres puntos principales de frontera terrestre. ¿Qué encuentras tú como que característica de ellos? bueno, Israel es un país muy diverso. Yo sé que muchos, cuando pensamos de Israel, estamos pensando siempre en los judíos que escaparon de Europa del Este, producto de lo que ocurrió, del holocausto que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que después se fueron a Estados Unidos, a Europa del Occidental, inclusive muchos llegaron a México también, y que posteriormente cuando se funda el Estado de Israel, pues se crea el Estado, se crean, ¿no? Regresan estas comunidades a esta tierra, un poco invocando el derecho, ¿no? que tienen ellos histórico, un poco un Ujú. derecho histórico. Hay muchas cuestiones que son por ahí medio debatibles y que se debaten constantemente, pero en realidad Israel es mucho más que eso, porque también hay comunidades judías que vienen de los países árabes, ¿sí? Y que Ujú. también fueron igualmente expulsadas. No sé, se habla menos, pero fueron también durante la Segunda Guerra Mundial, fueron expulsadas. Posteriormente, en los 40, cuando escala el conflicto israelí, también fueron sacados. Eh, Conocí personas, amigos míos cercanos, que me decían, Ujú. es que mi familia estuvo en campamentos de refugiados, ahí en frontera entre Jordania e Israel, esperando a ser reubicados en algún asentamiento de los nuevos que estaba construyendo el gobierno israelí. Ujú. Entonces son historias que de los dos lados siempre te tocan un poco porque dices, wow, cómo todas estas cosas son tan difíciles. Además de eso, también hay muchísimos judíos de habla hispana. Entonces, también es muy fácil encontrar gente que habla español. ¿Residiendo allá te Eh, tocó? sí, Ah, qué padre. argentinos, o sea, argentinos de origen judío que viven en Israel, colombianos, mexicanos, que todos ellos tienen ascendencia judía y entonces por lo mismo, o israelí, y decidieron entonces regresar a Israel por motivos personales, religiosos o simplemente profesionales, porque eso es lo otro que también tiene Israel. Muchas veces tenemos que pensar que, este es el lugar de la Tierra Santa, ¿no? Ujú. Y pues sí, evidentemente, como te dije, el turismo es algo que es muy importante, pero además el nivel de investigación que tiene Israel en ciencias naturales, pero también ciencias sociales y humanidades, es muy, muy fuerte. Y por lo mismo tienen un sector tecnológico de súper avanzada. Digo, muchas veces se le conoce como el complejo militar, tecnológico militar, pero Ujú. tienen unas aplicaciones impresionantes de lo que es todo lo de startups, inteligencia artificial, tecnología, reconocimiento facial. Israel es consultado por países como Estados Unidos, inclusive Singapur, para desarrollar tecnología.
Y no se diga también Francia, Reino Unido y demás. Pero El sector salud son muy buenos. ¿es una Ajá. tecnología claramente dirigida al campo bélico? Sí y no, porque también tiene que ver con la prevención de, no, porque tiene que ver con la prevención de atentados terroristas en algunos casos, ¿no? Porque intentar evitar que haya infiltraciones. Infiltraciones de gente que quiera hacerle daño, ya sea con Claro. explosivos, que ahorita eso es menos, pero también, por ejemplo, con armas de corto alcance y ese estilo de cosas. Y al mismo tiempo, pues sí, se ejerce un poco de presión. Pero durante la pandemia, esas herramientas sirvieron muchísimo para, por ejemplo, hacer todo lo que es el rastreo de las personas. Eso lo podemos hablar un poquito más adelante, Ah, caray, sí, claro. porque, porque eso es lo que es, con el número telefónico te podían rastrear y decirte, estuviste cerca, y el gobierno te mandaba información al respecto. Entonces, es un país que ofrece muchísimo, es un país que de verdad vale la pena visitar. Tel Aviv en ese sentido es una ciudad muy liberal y con un estilo de vida. Además tiene que ver con mucho un estilo de vida que es ese balance entre el trabajo y tener una vida fuera del trabajo, que a veces en México nos parece un poco difícil de dimensionar. Y sí. Oye, y mencionaste una cosa muy interesante. En los avances tecnológicos me dijiste, Israel también es un país que tiene mucho desarrollo en el campo de la salud. Y te voy a decir por qué me llamó la atención y me gustaría que nos comentaras un poquito de esto. Porque las personas con las que me ha tocado ya discutir el tema de la pandemia, generalmente ese es el punto en el que flaquean. O sea, siempre me dicen, el país no tenía como dentro de sus puntos importantes al campo de la salud. O sea, se sabe que es una necesidad, pero no se le asignaba un presupuesto mayor, ni en investigación. Y entonces, cuando viene el ataque de la pandemia, todos se encuentran subdesarrollados. Tienen que llevar una aceleración en el proceso para poder enfrentarla. ¿Este es el caso de Israel o ellos sí definitivamente se evidencia que estaban más preparados en este campo? Mira, por un lado, lo que tiene la investigación en Israel es que es lo que se denomina de frontera. De los avances que siempre meten un montón de dinero en cuestiones de desarrollo de tecnologías de frontera. Por eso siempre están en la avanzada. Y además, con las redes de contactos de universidades americanas y europeas que tienen acceso a la tecnología de punta necesaria para hacer esa investigación. Los hospitales, la situación de los hospitales y el sistema médico era un poquito precario. Y eso se debe a que las prioridades del gobierno de Netanyahu, quien estuvo en el poder por los últimos 12 años, si la cuenta no me falla, hasta apenas hace como un mes y medio, este, finalmente se enfocaban en apoyar al sector más religioso eh, de la sociedad. ¿Sí? Y entonces eso iba un poco a lo que nosotros llamamos como apoyar a los asentamientos de colonos israelíes en territorios ocupados, gastar un montón en defensa y en otros proyectos, inclusive medios, así como en México hablamos de corrupción en la energía, sector energético y todo eso, Ajá. pues Netanyahu también le hacía esto muy bien, ¿sí? Y parte de las razones por las cuales Netanyahu cayó tienen que ver con algunos escándalos de corrupción al respecto. Entonces, las prioridades del gobierno estaban un poco así, ¿sí? Porque para mantenerse en el poder, se dedicaba a repartir el presupuesto entre sus aliados que le permitían mantenerse a flote, Uh-huh. y eso entonces afectaba muchísimo infraestructura. La infraestructura de Israel, que es buena, por ejemplo, tiene un servicio universal de salud que obviamente en México desearíamos poder tener, Yeah. este, pero y te atiende muy bien y recibes buena atención y es en su mayoría gratuito al punto de acceso al servicio, aunque tú lo pagas a través de tus impuestos Uh-huh. y contribuciones extra que deberías de hacer, pero en general funciona muy bien. ¿Sí? Y, y sin embargo, cuando viene la pandemia, no hay suficiente espacio en los hospitales, ¿sí? Por lo mismo. Y de hecho, antes de que llegara la pandemia, Israel ya estaba en campaña, ¿sí?
Ujú. ya estaba en campaña para la tercera elección, creo, segunda o tercera elección cuando llegué yo. Y a mí me tocó ir a un rally político, una conversación del que ahora es primer ministro, que se Ah, llama Yair Lapid. O no, no es primer ministro, es ministro de Relaciones Exteriores, que se llama ujú. Yair Lapid. Tiene un partido que se llama Yesh Atid en hebreo, que significa hay futuro, y donde él lo que decía es, necesitamos un gobierno nuevo para poder replantear todas las necesidades que tiene la sociedad israelí, como salud, como educación, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hubo mucha investigación y las facilidades de investigación que tienen los hospitales israelíes y las universidades son buenísimas y de ahí Ujú. salieron diferentes terapias conforme fue avanzando la pandemia que ayudaron un poco a entender mejor la enfermedad. Pero por otro lado, la realidad es que no daba la infraestructura. Bueno, y es que, o sea, la verdad es, nuestra generación jamás dimensionó que fuera a ocupar una infraestructura para absolutamente o prácticamente toda su sociedad. Esa es la verdad. Nadie, Y yo, y yo creo que una de las ventajas que tuvo Israel al momento de gestionar esto de la pandemia fue que Israel está muy acostumbrado a hacer planes militares. ¿Cómo va a reaccionar cuando viene una emergencia, una crisis de seguridad? ujú, Y entonces ellos, por ejemplo, la sociedad y el ejército están muy entrelazados porque todo ciudadano israelí está obligado, hombre, está obligado por 3 años a servir en el ejército. Y las mujeres por 2 años. ujú. Y algunos se quedan y otros se salen. Y entonces muchos de los managers y CEOs de las empresas israelíes vienen del ejército o conocen a la gente del ejército. Entonces es todo muy, muy cercano. Y por lo mismo, cuando en sus planes en caso de emergencia de seguridad, tienen perfectamente segmentada la fuerza laboral. Y entonces cuando empezaron a cerrar diferentes sectores de la economía, decían, las empresas no esenciales cierran. Luego de las empresas esenciales va a trabajar 40%, 50%, 60%, y así se iban mencionando el porcentaje. Pero ya las empresas israelíes estaban listas para saber quiénes se iban y quiénes se quedaban en las oficinas, quiénes trabajaban desde casa. Entonces, en ese sentido, la planeación era muy impresionante. No había duda en las instrucciones porque como dices tú, fueron instruidos No en o, ese, no en ese nivel, donde sí venía la duda y era por cuestiones políticas, era de si tomar la decisión o no tomar la decisión. ah, caray. ¿Por qué? Porque por la situación política de Israel, donde el gobierno, eh, después de la elección que te comenté que hubo en el 2020, se formó un gobierno con el principal partido de oposición y el principal partido de Netanyahu. Entonces lo hicieron como un gobierno de unidad nacional. Pero en realidad lo que pasó era que había muchísimas diferencias dentro de ese gobierno y no podían funcionar, no era muy funcional. Entonces en las reuniones de gabinete donde se tenían que tomar decisiones importantes, se filtraba algo a la prensa, pero después el gobierno hacía otra cosa. Ah, Entonces ese estira de floje político era el que sí pasaba, pero ya una vez que se tomaba la decisión, sabían cómo reaccionar. pero no existe, porque quiero entender el tipo de conflicto que me mencionas, que a lo mejor el ciudadano sabía cómo tenía que actuar, qué acciones tomar, pero como estaba en contra del gobierno, podía decidir no hacerlo. No necesariamente, era simplemente, no va en ese sentido, sino iba en el sentido de que no había claridad para el ciudadano cómo actuar, porque a veces el gobierno no tomaba las decisiones, no anunciaba las decisiones a tiempo por estos Mm, conflictos políticos, ¿sí? ok, ok. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo hicieron un primer cierre, luego volvieron a abrir, y luego después vieron que los casos estaban repuntando, y entonces se anunció un cierre, ¿sí? Pero como estaban peleándose las dos facciones dentro del gobierno, eh, después anunciaron que no iba a entrar en vigor ese viernes, sino que iba a entrar en vigor el domingo.
Pero entonces, imagínate, por ejemplo, el sector de los restauranteros que hacen su planeación por lo menos semanalmente de productos. Claro. Cuando les anuncian que tienen que cerrar el viernes, sin previo aviso, estaban infartadísimos. Y todo eso causaba mucho conflicto porque ¿qué iban a hacer con la gente que recién habían recontratado porque habían reabierto los restaurantes? Obviamente con medidas de seguridad y todo lo demás, higiénicas, pero pues habían reabierto y habían recontratado gente. Entonces eso creó mucho caos y también mucho descontento. Otra cosa que también creó mucho conflicto es la cuestión, Israel es una sociedad dividida, no solamente en cuestiones étnicas de judíos contra árabes israelíes o palestinos, Ujú. sino dentro de inclusive los mismos judíos, la población judía está la división de si son judíos por religión o si son judíos simplemente porque, pues, por tradición, ¿no? Y entonces es este conflicto entre lo religioso y lo secular, lo Mm. global y lo local. Y el gobierno de Netanyahu precisamente reflejaba muy bien esas tensiones porque sus grandes aliados eran los partidos religiosos De extrema. que existen en Israel. Y por otro lado, el resto de la sociedad israelí no se haya necesariamente representado Claro. con esas personas. Y entonces, por ejemplo, el gobierno omitía de que todo se cerraba y sin embargo creaban excepciones para reuniones en sinagogas o festivales religiosos. Y gran parte de los grandes contagios que hubo en Israel eran Por porque eso. los religiosos no estaban siguiendo las órdenes del gobierno. No puede Y ser. entonces los seculares en algún momento decían, pero es que, ¿qué estamos haciendo? O sea, este gobierno es una risa porque no puede controlar a sus mismos aliados y a nosotros nos están afectando, porque además a nosotros nos están afectando porque no podemos ir a trabajar, nuestros salarios están reducidos y además tenemos que seguir pagando impuestos. Cosa que además era una cosa muy difícil porque los religiosos normalmente no trabajan y además el gobierno les da un estipendio para que sigan estudiando la Torah, los textos sagrados. Y les dan estipendios por hijos y les dan estipendios por aquí y por allá. O sea, Entonces eso ellos no creó mucha veían, crispación. claro, porque ellos no veían afectado la cuestión de su ingreso por el hecho de que no fueran a Uh -huh. trabajar. Exacto. Válgame. Bueno, entrando un poquito precisamente a estas decisiones que toma el gobierno para enfrentar la pandemia, ¿cuándo toma la batuta el gobierno de decir se van a tomar acciones porque ya se está hablando de que hay repercusiones fuera de los focos que se tenían en un inicio, como era Wuhan y como fue Italia? Más o menos en marzo es que inicia a tomar Sí, decisiones. así es. Fue en marzo donde inició todo. Y también porque dentro del calendario israelí se venían todas las festividades religiosas, que ¿En a lo mejor marzo? no, ajá, que a lo mejor no necesariamente, eh, aunque Israel se considera un estado secular, no religioso, pues así como en México hay fiestas nacionales, algunas de estas fiestas nacionales vienen precisamente de la herencia religiosa judía, ¿no? Ujú. Entonces en marzo se venía primero Purim, que es la fiesta de Esther, luego después se venía Pascua, la Pascua judía, y Ujú. luego después se venían otros otros festivales como Festival de las Semanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que todavía en marzo me tocó ir a fiestas, O sea, venías a llegando fiestas de de Purim. Italia. A ver, venías llegando de Italia. Acababas de salir del sesgo de que no me toca la cuarentena por las fechas y dijiste, vámonos de fiesta. Sí, o sea, yo fui porque dije, oye, yo vine aquí también a conocer este otro elemento. Vamos a Y, vivir. y los casos en Israel no estaban tan altos porque ya habían empezado a aislar gente que llegaba de fuera, ¿sí? Claro, esa primera medida que me Entonces, comentas. Ujú. entonces no hubo, o sea, uno se sentía tranquilo. Y pues yo dije, órale, o sea, pues hay estas fiestas, etcétera, etcétera, aquí y allá. Y dije, voy a ir, voy a mantener cierta distancia, pero pues quiero ver qué onda con esta, porque Purim es como el Halloween
judío, ¿sí? ¿A La poco? gente se viste de disfraces y en Tel Aviv hacen muchísimas fiestas y todo lo demás. Como a los 2, 3 días, cierran todo. Cierran la universidad, cierran los centros comerciales, cierran los restaurantes, cierran todo, Es ¿sí? cuando dice el gobierno únicamente los negocios esenciales permanecen abiertos Así es. y le Y pide, después, a raíz de eso, para evitar que se propagaran más las cosas, porque ya los casos empiezan a subir fuera inclusive de las comunidades que habían estado viajando, entonces nos empiezan a restringir cuánto tiempo, qué distancia te puedes mover alrededor de donde tú vives. era lo que te iba a preguntar, porque se da la orden de cerrar los negocios, pero se le pide a la gente que se quede en cuarentena en casa o todavía tenían permitido salir. Todavía teníamos permitido salir. Por ejemplo, podíamos salir, o sea, a supermercados y farmacias si se necesitaba, cuando se necesitaba, obviamente. También podíamos ir a hacer ejercicio en los parques, podíamos ir a la playa, este, sin mucho, y obviamente yo disfruté eso. Había excepciones, había excepciones que se podían hacer, como por ejemplo ir a correr o ir a andar en bicicleta. Ujú. Podías ir más allá de cierto límite que te estaban poniendo, porque no te permitían salir más de 1 kilómetro o algo así. De donde Después, tú como ven, vivías, ajá, pero había a menos de que quien, fueras trabajador esencial. pero había quien estuviera checando que se cumplieran esas medidas. ¿Ustedes llevaban algún Eh, tipo de documento o los no, oficiales los vigilaban? no, pero había oficiales de policía que te podían preguntar dónde vivías y qué estabas haciendo y todo eso. Sí, pero en ese primer momento no fue estricto, Ah, era más relajado. ¿Había era más uso de relajado. cubrebocas? Al inicio no. Ok. Y después ya pidieron eso. Ya cuando se acerca la Pascua judía, Ujú. es cuando entonces, ¿por qué la Pascua judía era tan importante? Bueno, es una de las fiestas más importantes del judaísmo. Y además es como el equivalente a la Navidad, ¿sí? Es donde se reúnen con toda la familia y los visitan y pasan, y se mueve gente del norte de Israel al sur de Israel y del sur de Israel al norte de Israel. Para la Entonces, comunidad católica que nos escucha, era lo que estaba celebrando Jesús en la última cena, que era la Pascua efectivamente. judía. Ok. Entonces, es una cosa que el gobierno estaba muy ansioso de que esos movimientos y esas reuniones familiares iban a todavía sacar las cosas más de control, a pesar de que ya habían empezado a mandar gente a trabajar desde su casa y a cerrar todos los negocios no esenciales y demás, Ujú, para reducir los incentivos de la gente de salir de casa. ujú. Y en ese momento el gobierno tomó una de las decisiones más extremas, que es que no podíamos salir más allá de 100 metros de nuestra casa, a menos de que tuviéramos un centro comercial para ir a comprar alimentos o medicamentos que no estuviese cerca. Y en un primer momento nos permiten todavía seguir haciendo actividades deportivas al aire libre, pero después, conforme ya cuando entra la Pascua, Ujú, porque la Pascua dura una semana, ujú. vuelven a cerrar y nos dicen no puedes salir a nada más que a ir a la comida y a la farmacia. Y fíjate que esto es interesante porque los otros casos que me ha tocado discutir precisamente me dicen eso, me dicen, fue en las fiestas de Navidad y fin de año cuando se da el pico de contagios, porque son como que las festividades en las que se tiene que tener la reunión familiar y existe el mayor contacto, convivio y como que se toma como una obligación o que llegara a ser un sacrilegio el no festejarlas. Y ahorita en el caso de Israel que me dices tú, la Pascua que se celebra en marzo es el equivalente a nuestra Navidad, Ujú. pero es equiparable en que es cuando se da el pico de los contagios. O sea, esto quiere decir que cuando en el resto del mundo diciembre viene a representar el aumento, Israel por eso en esas fechas no se encuentra nuevamente en un campo de peligro. Sí, y también la otra cuestión es que algo que me llamó muchísimo la atención de Israel es que Israel es una sociedad muy tribal. La gente piensa mucho
esta es mi tribu, no es mi tribu, esta persona va a ser parte de mi tribu o no va a ser parte de mi tribu. Ujú. Eh, y eso por lo mismo algunas veces puede hacer la interacción muy difícil. Para personas que han visitado Israel, a veces van a decir, es que los israelíes son groseros. Al inicio sí, pueden parecer groseros, pero en realidad son personas muy, muy cálidas, ¿sí? Ya cuando los tratas y cuando ellos se abren y te consideran parte de la tribu, Ujú. son personas muy, muy cálidas, muy cercanas. Y por lo mismo, porque es una tribu, las tribus se protegen. Y entonces, lo que a mí me sorprendió es que una sociedad que normalmente no sigue las reglas al pie de la letra como en México, sí, porque los israelíes no son necesariamente las personas que siguen las reglas. Ok. Entonces, una sociedad así es capaz de decir, ahorita, porque estamos en un nivel de crisis existencial, sí se van a seguir las reglas. ¿Por qué? Porque estoy cuidando a mi tribu. Y eso a mí me impresionó muchísimo de Israel. Mientras que yo veía las noticias en México y decía, híjole, la gente no quiere entender el cubreboca o de no salir si no es necesario, ¿no? Es un punto muy importante el que estás tocando ahorita tú, porque precisamente en comparación con México, yo trataba en mi campo de hacer entender a la gente que sus acciones eran perjudiciales para terceros. Y Ujú, como que estaba esa perspectiva de que, con la que vienen viviendo, si no me afecta a mí, entonces no tiene por qué afectarme. ujú. Y es un poquito lo que mencionas tú, que es una ideología distinta en donde te encontrabas, porque allá la importancia era, no quiero afectar a los demás, mis acciones van a afectar a los demás. Y hablando dentro de esto de las reacciones que tiene la gente, me dices entonces que había confusión porque los mensajes del gobierno eran un poquito contradictorios por la situación Ujú. política que estaban viviendo. Sin embargo, había aceptación a las medidas. Lo que decían se hacía por esta preocupación. ¿Cuándo es, si es que existe, no sé si existió, porque ¿cuántas cuarentenas te toca a ti vivir en Israel? O sea, cierres y aperturas. Me tocó vivir dos. Entonces, desde la Pascua hasta por ahí del mes de junio, estuvimos encerrados. Ay Dios, sí fue bastante. Eh, sí, sí, sí. Y digo, de ahí iban relajando un poco de que si podías ir a la playa, no podías ir a la playa, de que si podías ir a correr o andar en bicicleta o no podías ir a hacerlo. Pero eso variaba más o menos. Pero en general, encerrados estuvimos de marzo a junio, mayo o junio. Ya en junio me tocó inclusive todavía hacer mi presentación de una investigación en la universidad con medidas especiales, Ujú. donde todos teníamos que tener el cubrebocas en el salón, mantener una distancia de 1,50 entre participante y solamente nos podíamos quitar el cubrebocas cuando íbamos a presentar el, el paper o lo que sea que de lo que íbamos a hablar. Ujú. Después nos lo volvíamos a poner, nos volvíamos a sentar y así hacíamos la discusión. Era una cosa extremadamente rara, nunca me había tocado algo así. Y después de eso vuelven a abrir porque los casos habían caído y En habían logrado junio. controlar un poco. Ajá. Ok. Entonces vuelven a abrir. Obviamente había ciertas medidas de higiene, como todo esto de mantener el cubrebocas mientras no estés tomando alimentos o tomando bebidas o comiendo alimentos, eh, tu sanitizante y también ciertas reservaciones, ¿no? Los restaurantes no estaban trabajando a capacidad completa, Ujú. ni los bares ni nada de eso. De hecho, los bares tardaron más en abrir. Ok. Y de ahí volvieron a abrir los parques nacionales. Yo todavía fui a acampar una ocasión con unos amigos de Jerusalén a una playa. Eh, y después, ya cuando yo estaba preparándome para salir de Israel, para ir a Singapur, empiezan a abrir. Hubo un pequeño cierre en medio y después volvieron a abrir, mandaron a los niños a la escuela, empezó un nuevo repunte y en eso yo ya me estaba preparando para irme a Singapur y digo, ¿sabes qué? Si me voy a ir a Singapur, me tengo que ir ya
porque si no, me van a cerrar todo y no sé cuándo van a volver a abrir. Yo estaba hablando con las aerolíneas también para decirles, ¿van a poder volar o no van a poder volar? Porque me estaban posponiendo y posponiendo y posponiendo mi vuelo. Caray. Y en eso tomé la decisión de cancelar el vuelo que yo había originalmente comprado para ir a Ujú. Singapur. Me reembolsaron el dinero y después compré otro vuelo a través de Suiza, Israel, Suiza, Suiza, Singapur. No, pues Y así pude aprovechaste para salir. ir a visitar. No, pero me comentas, se toma la decisión de que los niños regresen a la escuela. ¿Esto es en junio? ¿Agosto? En agosto. Ok. Con esta decisión se empieza a ver nuevamente un incremento de contagios. Ujú. Y tú, pues ya sabes que viene por ahí el que se va a cerrar de nuevo todo. ¿Cuándo Sí. viajas para Singapur? El 21 de septiembre. 20-21 de septiembre. ¿Y vuelven a cerrar? El 20. Ellos estaban anunciándolo y Ajá, entonces yo todavía alcancé a comprar de los últimos vuelos antes de que se viniera el cierre. ok. ¿Cómo estuvo esa experiencia de volar en época pandémica? Surreal. Este, a ver, yo viví en Suiza 4 años y Ah, entonces para mí era así de entrar y salir a cada rato, ¿no? Sin ningún problema. La situación se volvió un poco complicada y muy diferente porque llego al aeropuerto de Zúrich, ¿no? Yo así sintiéndome casi en casa. Me avisan que por el problema de la conexión tenía que ir a recoger mi maleta para ujú. volverla a meter y documentarla para el siguiente vuelo. Intento hacerlo, pero me dice migración, a ver, tus documentos. Dice, no, pues eres ciudadano mexicano, no puedes pasar. Me recuerdo mucho que me dicen, lo siento, señor ciudadano mexicano, y su permiso, porque todavía tenía un permiso británico de residencia, su permiso británico no le permite pasar a través de Zurich, salir a la frontera, salir del aeropuerto. Entonces, por favor, quédese dentro de la terminal. Y así fue como pasé como 18 horas en el aeropuerto. Y al final la aerolínea se encargó de llevar mi maleta y todo lo demás. Ah, Yo ya sabiendo que eso iba a venir, yo había hecho una reservación de hotel dentro del aeropuerto, ajá. ¿sí? Dentro de la terminal. No era un hotel wow, pero era una camita con un cuartito donde yo podía ver los aviones ir y venir y Pero tú me quedaba ya, ahí. o sea, tú ya intuías que tu nacionalidad te iba a traer problemas, porque Sí, porque efectivamente se hablaba de que México no estaba teniendo un buen control de la pandemia y por eso mismo muchos países decidían no recibir a sus ciudadanos. ¿Sí fue este el así es. motivo? Sí, o sea, eso es. Y también porque al final de cuentas, cuando yo tenía que tomar la decisión de volar y todo lo demás, pues desafortunadamente la embajada mexicana no sirvió para nada. Entonces, a las embajadas a las cuales yo me referí fueron a la embajada suiza. Y ya la embajada suiza me dijo, inclusive la embajada suiza me dio el contacto para hablar con migración en Zúrich, para pedir permiso, para ver si iba a poder o no iba a poder hacer las cosas, porque la embajada mexicana nunca contestó. No, a mí también me tocó que nunca contestó Mm, en Bendito servicio Francia. consular. Mm. Ok, pero todo esto lo preveíste antes de viajar. Sí, ¿Te toca utilizar el hotel ahí en Suiza? sí, me quedo en el hotel, pues saliendo del cuarto siempre con cubrebocas, toda la limpieza de manos, pernocto ahí y al día siguiente pues ya voy a la sala donde sale mi vuelo. Éramos 7 gatitos en el vuelo, Sí. eran 14, o sea, 7 pasajeros y como 14 sobre, pues todas las personas que nos ayudaban, ¿no? El cabin crew y todo lo demás. Entonces nos tocaba como a 2 personas de servicio por pasajero. En un avión, o sea, para vuelos transcontinentales, o sea, una cosa enorme. Válgame. Sí, fíjate que también me tocó ver, porque a mí me toca regresar de Francia a México también en época pandémica. Y como dices tú, era un avión transcontinental, pero yo te gano, éramos dos pasajeros. Pero lo interesante, como dices tú, es que las aerolíneas mantenían a su personal.
O sea, no decían, no porque no hay gente, se les va a cesar o no tienen chamba. Sí los teníamos Sí. absolutamente a todos. Mira, acá sí redujeron un poco de lo que yo escuché, pero pues es que es difícil para ellos por la cuestión de sindicatos, ¿sí? Mm, Y, y entonces, pues sí, eso sí les afectó mucho. Pero por lo mismo, los gobiernos entonces les daban un montón de dinero a las aerolíneas para sí, mantenerse a flote. sí, eso es cierto. Y esa es una diferencia comparado a lo que pasó en México. Claro. Ujú. Entre otras cosas. Pero bueno, ¿cuál fue la experiencia en el hotel? ¿Notaste, tú que has viajado tanto, notaste alguna diferencia en cuanto a hospedarte en pandemia? No, no necesariamente. O sea, en realidad fue, pues como era un hotel muy pequeño, Ujú, solamente para personas que transitan, este, no había gran cosa. O sea, no era un hotel propiamente. ujú. Y lo único que te pedían era que usaras el cubrebocas. Supongo yo que ellos limpiaban y sanitizaban todo. Y las regaderas seguían siendo como colectivas, porque como te digo que es un avión pequeño, es un hotel pequeño, no había baño dentro de cada cuarto, Ah, sino que era un baño colectivo. Y para hombres y otro para mujeres. Entonces, no, desde la perspectiva del hotel, fue así que si tú quieres, fue un regreso a mi vida de mochilero, claro, este, pero no más. ok. Viajas entonces a Singapur y ahí tienes otra experiencia única, porque por si tenías duda de que te hubieras contagiado, te toca hacer cuarentena llegando a Singapur, ¿cierto? Sí. Por ahí me tocaba ver publicaciones que ponías de tu aislamiento, porque fue un completo aislamiento. O sea, yo veía día con día tus publicaciones y decía, Señor, que no vaya a perder la cordura. No, afortunadamente se la perdí hace mucho. Pero No había cuéntanos, problema ahí. cuéntanos por favor un poquito de cómo fue tu experiencia en este campo de que, pues definitivamente sí te tocó seguir un lineamiento, pues de los que nosotros nada más hablamos, pero no conocemos. Ya. No, pues es que efectivamente llego al aeropuerto y una vez que llegas al aeropuerto, pues te pasas por todas las inspecciones que tienes que pasar y de ahí te dicen, tienes que esperar porque el gobierno de Singapur se había encargado de limitar las llegadas. ¿Sí? Entonces solamente yo había conseguido un permiso especial para poder volar, me habían autorizado, me habían dado fecha específica para llegar. Esto es por el Este, proyecto al que ibas. ajá. Ellos fueron los que te dieron Y el permiso. exacto. Y entonces me dejaron pasar a Singapur y después de eso el mismo gobierno ya tenía organizado un transporte que me iba a llevar a un hotel donde iba a ser yo con la cuarentena. Ok. Y una vez que llegamos ahí, bajaron nuestras maletas, nos subieron a los respectivos, nos hicieron el registro, nos subieron a los respectivos cuartos y después de eso no volví a tomar aire fresco hasta 12 días después, que fue cuando me sacaron para hacerme la prueba de PCR. O sea, no te hicieron una prueba llegando, fue 12 No, días después de haber así estado. es. Ok. Fueron 12 días después y pues pasé 14 días total en un cuarto de hotel sin poder salir de él. Eh, Porque si salía me podían expulsar y sacar otra vez. Y me multaban y te metían en ofensas criminales, muy severo todo. O sea, tus compañeros esos 14 días fueron la cama, la televisión. ¿Sí? Por la ventana, por lo menos la vista era bonita. No tanto, fíjate, porque me tocó un poco la parte fea de Singapur, que es la de Válgame. donde están los muelles y esa zona. Entonces, creo que hay vistas más bonitas de Singapur que la que me tocó, pero bueno. ¿Y estos hoteles se ofrecieron para tener ese servicio en particular, la recepción de extranjeros en cuarentena? Sí, porque en Singapur lo que pasó fue que el gobierno se cerró, ¿sí? Ujú. Se cerró completamente el país. También es otro país que es muy fácil, para el cual es muy fácil hacer eso. Es una isla en la mera orillita de la península de Malasia. Entonces,
cortas los accesos que vienen de Malasia por tierra y nada más tienen un aeropuerto que es un hub regional de aviación, que es Changi Airport, y pues ya te aíslas muy fácilmente. Si acaso son los cruceros, pero pues simplemente rechazas recibir cruceros. Entonces, no hay turismo. Y Singapur también vive del turismo o de reuniones de negocio y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, para el gobierno, para ayudar a los hoteles, les dice, oigan, necesitamos lugares donde poder meter gente, donde poder meter extranjeros que van a volar y entrar y todo lo demás. De los pocos que se les va a permitir hacer eso. Ujú. Eh, y pues se hizo eso y, y entonces ellos les proveían el dinero y los fondos y demás a los hoteleros para hacer esas medidas. O sea, Eran ciertas. tú no tuviste que pagar. Esas Sí, medidas sí, las sí, se incluía tuvo el que gobierno. pagar, pero yo no las pagué. O sea, el gobierno para los extranjeros, ahí es donde el gobierno de Singapur hizo diferencias. Para todos los extranjeros, las empresas tenían que pagar. Ah, ok, 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 ok. Para los residentes permanentes o ciudadanos singapurenses, Ellos tenían que pagar. el gobierno pagaba. Y se encargaban también de tus alimentos. ¿Cómo los recibías? ¿Llegaban y te tocaban a la puerta y te lo dejaban cual cárcel en el suelo? ¿O cómo está? Enfrente de la puerta de mi cuarto de hotel tenía una silla puesta. Entonces, ellos se encargaron de los alimentos, los 14 días. Te pedían al inicio si tenías algunas restricciones alimentarias o algo así. Y ya después de eso, te lo dejaban. Uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la noche. Tus alimentos, te daban bolsas también para que tú sacaras los desechos del cuarto y todo lo demás y lo ponías ahí a un lado de la silla. Ellos se lo llevaban. ¿Qué más? Si yo quería ordenar algo, Ujú. yo podía hacerlo. Entonces, con las aplicaciones que había allá, Grab Foods y otras aplicaciones, yo podía pedir alimentos o inclusive pedir cosas del 7-Eleven o así. Ok. Y ellos iban y me las daban. Tenía hasta ciertas horas para poder hacer eso. Ajá. ¿Y no había otro tipo de instrucciones? ¿Fuera de eso te dejaban libre en tu cuartito? ¿O tenías Mm, que respetar algún tiempo de ejercicio? no, no había otras instrucciones. O sea, de ejercicios y eso no había otras instrucciones. Lo que sí me pedían era que me tomara la temperatura. Había una aplicación que tenía que descargar. Descargué la aplicación en mi celular y en esa aplicación me tenía que tomar una foto, me tenía que tomar 2 veces al día, Ujú, tenía que tomarme la temperatura y meter la temperatura y a la hora en la que era esa toma de temperatura ujú. por los 14 días que estuve ahí. Y además eran un poco molestos porque el gobierno tenía como una agencia que me marcaba para ver cómo estaba. Digo, la pregunta era cómo estaba, pero en realidad era para ver que estuviera yo en el cuarto. Oye, pero por lo menos era un contacto con el exterior. Sí, pero no eran las personas más brillantes con las cuales pudieras mantener una conversación así. A veces era como, lo que pasa es que algunas personas en Singapur no hablan bien el inglés como su primer idioma, ¿sí? Ah, O ok. sea, y entonces eso causaba muchos problemas. De por sí ya el inglés de Singapur es muy particular, Ajá. con su acento y la manera en la que se expresan y demás. Y estas personas que no hablan el inglés como su primer idioma, pues sí era todavía como más complicado. Eh, pero bueno. Bueno, sales por fin, te dicen, eres libre. O cómo se da este término de la cuarentena. Pues te digo, me hicieron la prueba de PCR, me dijeron que mis resultados eran negativos, entonces ya me dijeron, prepárate, haz tus maletas, todo lo que tú tienes que hacer y ya vas a estar listo para salir. Entonces ya cuando salí, pues yo ya tenía alojamiento y demás cosas arreglados, ¿no? Después de Mm, la cuarentena y pues yo pude pedir mi propio transporte público, no transporte público, mi propio taxi. Taxi fue, me ayudaron y me llevó al lugar a mi alojamiento.
al lugar donde yo me iba a quedar. ¿Qué es lo primero que decides hacer en tu día de libertad? ¿Con qué Singapur te encuentras? ¿Qué posibilidades te da de actividades para ese primer día? Era un Singapur con muchísimas actividades por hacer. Y lo primero que decidí yo hacer fue irme a correr a toda la bahía de donde está el hotel ese muy bonito que aparece en la película esa de Crazy Rich Asians, Ujú. este, el Marina Bay Sands. Me fui a correr toda esa zona en la noche y de ahí ya regresé a la casa, cociné y todo lo demás. Eh, y Si me pues dices que había muchas actividades por hacer, ¿eso quiere decir que no estaban en cuarentena por pandemia en Singapur? no, sí habían estado, pero ya habían empezado a relajar las reglas. Entonces volvieron a abrir restaurantes, volvieron a abrir actividades, ciertas actividades, obviamente con cubrebocas y restringido. Por ejemplo, el tiempo que estuve en Singapur no podíamos estar más de 5 personas juntas en un restaurante Ujú. o en un bar. ¿Sí? Entonces todo era como muy restringido. Los gimnasios ya estaban abiertos, entonces me inscribí en un gimnasio. Los, ¿Te inscribiste en un este, gimnasio? ¿Cuánto tiempo sí, estuviste en Singapur? como 3 meses. Bueno, sí valía la pena. Yo dije, si ibas por unas semanas, pues ¿para qué te inscribes al gimnasio? Pues entonces, ir a reservas naturales también se podía hacer eso. Ujú. Entonces había opciones, o sea, había opciones. Los centros comerciales ya estaban abiertos otra vez. eh, y lo que sí te pedían era que descargaras otra aplicación en tu celular Ajá. y que en cada lugar al que fueras había unos códigos QR. Ujú. Entonces tú escaneabas ese código, ya tus datos estaban ahí ingresados y registrabas. Y cada que entrabas y salías a un restaurante, a un centro comercial o algún lugar de estos, tú tenías que mantener el registro. Esa era la manera en la cual ellos hicieron el traceo de las personas y los casos. En caso de que se diera un positivo, le avisaban a los que habían estado Así es. en Por el área. contraste, ya no nos dio tiempo, pero por contraste en Israel, el gobierno le permitió a las agencias de seguridad israelíes, haz de cuenta el CISEN israelí, que se Ujú. llama el Shabak, le permitió automáticamente, sin el consentimiento de las personas, poder rastrearlos. Entonces eso fue un poco controversial. Ahí no tenían que No, escanear no había ningún opción, código QR. no había opción. Pues precisamente eso era lo que quería continuar en la conversación. Esa comparación Singapur-Israel en las medidas. ¿Qué medidas viste que fueron distintas? ¿Cuál puedes considerar que haya sido más efectiva en este último país? ¿Y cuál haya sido más efectiva en Israel y no se haya aplicado en Singapur? Es muy difícil, digo, Singapur tenía también la experiencia de lo que pasó con el SARS. Ujú. Sí, entonces muchas de las experiencias que ellos tenían, de las medidas que tomaron tenían que ver con lo que pasó en el SARS en los 2000. Ujú. Eh, pero al final de cuentas fueron muy similares las medidas que tomaron tanto Israel como Singapur. Sí, era esta cuestión de darle seguimiento a las personas que habían tenido contacto, ser disciplinados en cuanto al número de gente, el uso del cubrebocas, evitar grandes aglutinamientos de personas. Y la otra es también evitar importar casos nuevos. ¿Por qué? Porque querían evitar que el sistema de salud colapsara. Claro. De hecho, Singapur, por ejemplo, ha sido de los casos de mortalidad, si tú los ves, son mínimos, ¿sí? Porque sus hospitales nunca colapsaron. Bueno, que realmente el comentario que había escuchado más bien era el que tú me mencionabas de Israel, en el que decían que por algo ellos ya estaban tan bien preparados porque toda esta idea conspiratoria, ¿no? Pero Sí. pues sí nos aclaras un poquito de que sí, efectivamente, ya estaban más preparados para recibir una pandemia, pero por los orígenes históricos que por los que han tenido que estar preparados, que a lo mejor es un contexto distinto, uno es bélico y el otro es salud, pero aplicaron, como quien diría, el machote Sí. en ambos.
Eh, ¿Regresas a México en noviembre o en diciembre? En diciembre. O sea, ya te toca un repunte en Singapur por fin de año también, o no se ve allá. No, fíjate que no se vio el repunte porque mantuvieron, durante las fiestas de Navidad, mantuvieron todo cerrado. Ujú, O no cerrado, pero mantuvieron las restricciones existentes. El repunte en Singapur se dio cuando empiezan a abrir más. Pasaron de 5 a 7 y luego empezaron a haber casos de locales de COVID. ujú. Y entonces, pero pues yo en ese entonces ya estaba preparando mi maleta para regresarme a México y dejé de seguir un poco las crisis existenciales de Singapur. ¿En ambos países te toca a ti el inicio de la vacunación? No, yo ya estaba en México cuando inició la vacunación. En los dos, en ambos. Sí, ¿Tienes por lo menos de Israel información acerca de qué marcas se están aplicando ahí y qué metodología están utilizando? sí, pues lo que hicieron fue aplicar Pfizer. Netanyahu, una de las cosas buenas que hizo fue comprar y negociar con el CEO de Pfizer precisamente, eh, pues las vacunaciones necesarias a un sobreprecio. Eso fue un escándalo, pero pues era la única manera de convencer al de Pfizer Claro. de vendérselas. Y la otra era también que al final de cuentas, lo que hay que pensar es que estas vacunas en realidad son todavía, si tú quieres, son parte de experimentación. Ujú. Están aprobadas, pero siguen siendo experimentales las vacunas. Pues sí, ¿Sí? porque no existían antes. Entonces, una de las cosas que Netanyahu utilizó para este tipo de situaciones era decirle, mira, nuestra población en Israel es muy diversa. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque los orígenes étnicos y demás de nuestra población es así. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a ti a entender cómo va a funcionar la vacuna en distintos países. Eso fue con Pfizer específicamente. De ahí que yo sepa, también utilizaron la de Moderna y la de AstraZeneca, pero principalmente se fueron con Pfizer. Y de lo que yo tengo entendido, Israel todavía tiene algunas vacunas disponibles. Algunas se las hicieron llegar a los palestinos, otras a los jordanos, si mal no recuerdo, pero pues ahí están ciertas vacunas. O sea, también está distribuyendo en el área. Sí, Eh, distribuye específicamente porque ellos entienden, digo, habrá un conflicto armado, si tú quieres, o entre Israel y Palestina, pero al final de cuentas no puedes eh, pensar que si no vacunas a ellos, no te va a afectar a ti, ¿no? Porque Ujú, te alcanza, quieras o no te alcanza. claro. Em, la metodología, porque me dices que si ya están empezando a distribuir es porque tienen sobrantes. Primeramente, ¿esto quiere decir que ya vacunó a toda su población? No, no han vacunado a toda su población, pero fíjate que la población fue muy entusiasta para poderse vacunar en Israel. Ya querían, ¿por qué? Porque ellos entendían que era la manera en la cual iban a regresar a cierto nivel de normalidad. Ujú. Entonces, pues empezaron primero por los más grandes, por los mayores, y después por todos aquellos trabajadores esenciales, y después por todos aquellos que ya podían regresar a trabajar. Y de ahí, pues por último, a los más jóvenes, los universitarios y demás. Ahorita, de hecho, me estaban comentando la semana pasada que ya también van a empezar a vacunar a los niños Sí, de, va a de ser uno como de los 10, va 10, a ser uno 14 de los años. primeros países que va a empezar con infantes, porque la mayoría de los países, pues, no sé si por una razón de defensas, pero son a los que se va a dejar al final. ¿Y Ujú. vacunó entonces en general o también tuvo un aproximamiento de edades, empezando por adultos mayores? Hubo un aproximamiento con adultos mayores primero, por edad, Ujú. pero en algún punto pues se abrió muchísimo. O sea, porque tenían las vacunas y si no, por ejemplo, a mí me tocaba, amigos me comentaban de que habían ido a vacunar adultos mayores en tal zona, terminaron con todos los adultos mayores y estaban ofreciéndole a las personas que pasaban que se vacunaran para, para que no se echaran a perder las dosis. Ujú. Y entonces en eso, por ejemplo, a un amigo alemán mío que estaba en Israel en ese entonces, él fue y se vacunó, aún sin ser ciudadano o residente israelí. Ah, no hubo ninguna objeción. No.
Ay, qué padre. porque no querían desperdiciar las vacunas. Claro. Bueno, regresas entonces a México en diciembre y ¿con qué país te encuentras, Samuel? Sobre todo con los escenarios que vienes tú manejando en tu cabeza. ¿Qué contrastes ves a tu llegada al país? ¿Qué piensas que le hizo falta? ¿Qué piensas que hizo bien? Pues me encontré un país un poco con mucho miedo. O sea, de las personas que yo conocía, me decían, es que tenemos miedo, no queremos hacer aquí, no queremos hacer esto, no queremos hacer aquello. Entonces, pero también al mismo tiempo me encontré un país donde venía la necesidad de tener que salir a trabajar. O al menos esa era la justificación Sí. para no poder hacer las cosas bien. Ujú. Y bueno, hay toda una serie de debates con los cuales, ¿no? Que los cuales se han llevado a cabo de que sí, que si no, que por qué no se dio la ayuda a la gente, etcétera, etcétera. Eh, yo no sé, o sea, tal vez porque ya estaba yo tan condicionado y habituado a seguir ciertas medidas que para mí no fue gran cosa. Digo, lo único extraordinario que yo hice cuando volé de Singapur a México fue ponerme una careta, porque pues cubrebocas siempre lo usaba, ponerme una careta. eh, y ese también en el aeropuerto en la Ciudad de México. Pernocté una noche ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México y después ya me fui a a seguir mi vuelo porque iba yo hasta Tampico. Ujú. Eh, yo quería ver a un amigo porque el día que yo llegué era una, era su cumpleaños y en eso me avisa, oye, es que una chica con la cual yo trabajo acaba de dar positivo. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues con la pena, creo que vamos a tener que cancelar, le digo, porque yo voy a ir a ver a mi abuela y voy a ir a ver a mi sobrina recién nacida. Y mi madre ha tenido ciertos problemas de salud respiratorios, entonces yo no quiero exponerlas a Ponerlos en ellas. riesgo, pues claro. Exacto, exacto. Pero pues sí, vi un México muy abierto, en el sentido de que casi todo estaba abierto y, y pues bueno, pero la gente sí muy temerosa. ¿Algún mensaje final que quieras agregar? Pues no sé, creo que esperemos que la situación vaya a mejorar pronto para todos. Digo, me tocó una experiencia súper loca. Yo creo que lo habíamos medio platicado, comentado en otra ocasión. Te dije, casi tuve la oportunidad de darle la vuelta al mundo en tiempos de pandemia en 395 días en lugar de 365 días, porque en noviembre del 2019 yo estaba en México y después en diciembre del 2019 pues otra vez estuve en México. Y sí, me pasé, ¿no? De México, Europa, Medio Oriente y Asia y luego México otra vez. Y pues la verdad es que se trata de organizarnos. De lo poco que yo pude ver tanto en Israel como en Singapur, sí es una cuestión de organización y de cómo nos hacemos responsables de vidas de terceros. Claro. Pues no me queda más que agradecerte, Samuel, tu tiempo, el compartir tus experiencias. Pues muchísimas gracias. Y si sigues teniendo aventuras, aquí tienes tu canal. Muchísimas gracias. Esperamos que sean otro tipo de aventuras. Y no de fin del mundo, ¿verdad? Exacto. Un abrazo, Samuel. Muchas gracias. Un abrazo. Bye.